Necesitamos otra buena vacuna. Todo el planeta está buscando una. Tienen la suya los norteamericanos, una los rusos y otra los cubanos. Hay una inglesa y hay otra de los chinos. ¿Cuál hace falta? La de... Muy buenas noches, amigas, amigos y amigues. Bienvenidos una vez más a Comentarios Obligados. Mi nombre es Nicolás Jorge Rearte y este es un programa que se emite de lunes a jueves a las 19, después de las 19 horas. Hoy en día con el tema de la tecnología no se puede ser tan exacto y son las 19:33 del día jueves 20 de mayo de 2021. Nuestras consignas fundacionales son lealtad a Perón, Cristina conducción. Y porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Hoy tendremos un excelente programa. Nos acompañan Raquel Papalardo y Héctor Raudil. Los dejo entonces con Raquel y Héctor. Buenas tardes, Raquel y Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aprovechando la introducción musical que trata el tema de las vacunas, de la falta de vacunas, yo me voy a referir básicamente a la educación y la pandemia, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que es un tema muy difícil de abordar, donde sabemos que docentes, estudiantes, obviamente médicos, sanitaristas en general y familias, nos encontramos hackeados por una decisión básicamente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es decir, de Horacio Rodríguez Larreta, y como docente básicamente la ministra Soledad Acuña, que han decidido desde febrero de este año que las clases en la ciudad de Buenos Aires deben ser presenciales. Cabría preguntarse si esto es un capricho, qué hay detrás de todo esto, que es justamente a donde pienso llegar y plantear en qué situación estaba la educación antes de la pandemia, ¿sí? Y cuáles son estos acuerdos que tiene Rodríguez Larreta y el gobierno de Macri ya los tuvo, ¿sí? Venimos padeciendo estas empresas que están atrás de la educación, digamos, que viene esta educación que ha sido instruida desde la época de Sarmiento, Avellaneda, que puede ser que estos personajes no nos resulten demasiado agradables, porque han tenido, sobre todo Sarmiento, sus grandes contrariedades, pero la verdad que el panorama que tenemos en materia de educación en la ciudad de Buenos Aires hoy y en el gobierno de Macri en La Nación, fue en La Nación, y en la ciudad de Buenos Aires cuando también estuvo Macri. Es decir, que esto se va a instalar a partir del año 2008, esta aparición de empresas, fundaciones, ONGs que están metidas subrepticiamente en la educación pública argentina. Bueno, pero quiero primero hablar un poquito de la pandemia, ¿sí?
de esta pandemia del 2021, porque 2020 ya sabemos que no ha habido tantos fallecidos, tantos enfermos, tantas muertes que realmente acongojan a todos los argentinos, ¿sí? Pero esta segunda ola o tercera ola, como se llame, ¿sí? Nos ha encontrado realmente, sobre todo los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, desmantelados. Sobre todo un Estado absolutamente no presente. Es decir, Horacio Rodríguez Larreta dijo que abría las escuelas, no se ocupó de mejorar los edificios, se habla de ventilación cruzada, se habla de la importancia de los espacios abiertos. Bueno, de todo eso y de todo lo que debía ser en el 2020 no se ocupó. Tampoco se ha ocupado de la ayuda tecnológica, no la ayuda, es decir, todo lo que tenga que ver con dispositivos y conectividad para aquellos estudiantes que no tuvieran la posibilidad de tener una computadora o tener un celular. Yo, de acuerdo a lo que estuve leyendo, en la Ciudad de Buenos Aires hay unos 600.000 alumnos, de los cuales el 50% tiene conectividad, tiene dispositivos, el 25% se conectaría a través de un celular y un 25% que no tiene conectividad. Y en sus inicios, bueno, se imprimían cuadernillos, a veces venía el Ministerio de Educación de la Nación el año pasado, después eso este año se trató de que lo hicieran las escuelas, pero las escuelas no tienen papel, no tienen tóner, con lo cual eso, digamos, se perdió. Con lo cual, Rodríguez Larreta hace abrir las escuelas, no atiende los requerimientos tecnológicos, no atiende los requerimientos sanitarios, es decir, en algunas escuelas ha puesto un termómetro y un pie donde los estudiantes los docentes pueden limpiarse las manos, el alcohol en gel, y los no docentes, pero no hay recursos para limpiar las escuelas, ¿sí? Sé por varios cooperadores de distintas instituciones educativas que el problema grave es la limpieza, por eso tantos auxiliares de portería, que son los que limpian, que son los que mantienen las escuelas en condiciones, han fallecido, ¿sí? Por supuesto también han fallecido docentes, sabemos que hay muchísimos niños internados en el hospital Elizalde, con lo cual realmente es una situación de una gravedad enorme. Rodríguez Larreta lo que ha producido es una catástrofe humanitaria en la Ciudad de Buenos Aires y decide continuar aparentemente con las clases presenciales. Veremos ahora que el presidente está por hacer un anuncio, cuál va a ser la decisión que toma este señor, que no se ha hecho cargo de nada. Los padres, las cooperadoras, han tenido que reforzar las viandas que les han dado a los niños, niñas y adolescentes, que han sido vergonzosas, algunas galletitas, 2 saquitos de té, etcétera, para 15 días, ¿sí? Y yo he sabido de escuelas donde familias han ido a los supermercados, han armado las bolsas de comidas para darle a esas familias que no tenían
para alimentar a sus hijos, el año pasado. Y este año, bueno, los comedores funcionan como pueden. En realidad no funcionan los comedores, le dan la posibilidad de llevarse la vianda por razones de que no pueden estar juntos en un mismo lugar, ¿no? Con lo cual, es toda una situación gravísima. ¿Qué pasa con los sindicatos? Los sindicatos docentes han hecho todo lo que han podido, ¿cierto? Han decidido paros, que esto ha influido obviamente en el salario docente. Hay docentes que han cobrado la mitad de su sueldo. Acabo de mensajear a un exalumno del Mariano Acosta, que es maestro, que trabaja en Mataderos, que él se había adherido al paro, después de retención laboral, etcétera, pero finalmente le descontaron la mitad de su sueldo. Él tiene los padres grandes, alquila. ¿Cómo vive? Tuvo que volver a la escuela. ¿Y saben qué ocurrió? Se contagió. Hoy está contagiado en su casa. Y hay algo muy importante que tiene que ver con el tema del proceso educativo, ¿sí? El proceso educativo no se está dando en la Ciudad de Buenos Aires. Tanto hablan de presencialidad, es un marketing la presencialidad ya, porque los padres, por temor, casi no mandan a sus hijos a la escuela, ¿sí? Los docentes, obviamente, se han adherido al paro y a todas las argumentaciones o decisiones que tomaron los sindicatos, hasta que vencidos tuvieron que volver a trabajar. Entonces, el gran problema, ¿sí?, es que no hay aprendizaje, porque virtualidad, les prohíben a los docentes dar clases por virtualidad. Veremos ahora, repito, qué va a pasar hoy. En segundo lugar, las clases presenciales nos están dando, ¿sí? Las famosas burbujas, ¿sí?, que nunca existieron, porque para mí eso desde el inicio fue un desastre, ¿sí? Esas burbujas no funcionaron porque alguien se contagia, se aísla a un docente, se aíslan los estudiantes, están 9 días aislados, 10 días. Es decir, la discontinuidad en el aprendizaje es tremenda. O sea que la situación actual del proceso de aprendizaje hoy es mucho peor que la que fue en el 2020. En el 2020 los docentes se pusieron al hombro la pandemia con sus materiales, con sus computadoras, con su conectividad, haciendo enormes esfuerzos. Algunos habrán hecho más, otros menos, pero lograron trabajar con sus alumnos, ¿cierto? Y llegar a fin de año a tener resultados, ¿sí? Bueno, sin embargo, este año es un desastre, es una catástrofe. O sea, habla de presencialidad. Yo me pregunto, ¿qué contiene esa palabra presencialidad? Porque la verdad es que no existen, no hay proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, ¿sí? Y perdóname, Raquel, y las consecuencias se ven día a día, ¿no? Es tremendo la cantidad de casos, y como lo dijiste vos, ¿se harán cargo? Ese bueno, es el tema. Porque como sabemos son especialistas, ¿no? Parece con el mensaje que apareció hoy en día en Cava, de esta guerra de narcos y todo lo demás, donde cómicamente muchos integrantes de gobierno, incluso periodistas inclusive, desconocían que Lugano estaba en Cava. Por eso hoy se decía, me pareció leer por ahí, que aparentemente cuando Larreta
termine de matar a los docentes, manteros, enfermeros, recién se va a hacer cargo de todo el tema este que tiene pendiente con este caso ahora con Lugano, que se está prendiendo fuego, ¿no? Es una sumatoria de cosas que lamentablemente nadie se hace cargo y no creo que nadie se va a hacer cargo. No sé vos, Héctor. Mirá, escuchándote, pensaba yo, bueno, algo así como, ¿quién paga las 14 muertes que ya llevan? Hoy me llegó una información, creo que hasta el 14 de mayo hay 14 muertes entre docentes y auxiliares. Perdóname, 15. Una auxiliar de, 15. Hay una auxiliar 15. de... Acaba de fallecer. De la enseñanza privada. Yo dije hasta el 14 de mayo, me llegó la información a mí. Estamos a 20, bueno, que haya variado el número. Yo no sé, me parece que el problema se ha ideologizado o está ideologizado, como estuvo siempre ideologizado el tema de la educación. Yo recuerdo que en diferentes gobiernos uno de los ministerios más conflictivos del gabinete siempre era el ministro de Educación, tanto o más como el de Economía, digamos, ¿no? Y a mí me llamó la atención eso. Bueno, hay una lucha desde hace muchos años, y acá en el caso que está comentando Raquel, bueno, es todo un lío realmente, y yo creo que, no sé, me parece que habría que lograr algún tipo de revoltijo, no sería la palabra, revulsivo, con respecto a la educación, tanto de los que gobiernan como de los que ejercemos la docencia, ¿verdad? Pero bueno. Yo quiero decir esto en relación a la pandemia para pasar a cuál es la situación de la educación durante el neoliberalismo, ¿sí? En realidad hoy hay una vulneración del derecho humano a la vida y una vulneración del derecho a enseñar y aprender, ¿sí? El señor Larreta no ha respetado ni el DNU del presidente, obviamente no respetó a los ciudadanos, no respetó la ley de educación y no respetó el Consejo Federal de Educación, ¿sí? El Consejo Federal de Educación dictó varias resoluciones durante este año, pero en la 394, en el artículo 4, dice: alarma epidemiológica y sanitaria. Establece que en el caso de los aglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes, en situación de alarma epidemiológica, corresponde la supresión de asistencia a clase en todos los niveles educativos. Bueno, y después se agrega que tienen que distribuir materiales educativos, orientación a los estudiantes que no han sostenido vínculo con la escuela o que no tienen dispositivos de conectividad, fortalecimiento de los servicios alimentarios, etc. Nada se cumple, ¿sí? Bueno, ahora yo quiero decir algunas cuestiones que tienen que ver con por qué Larreta, o sea, pensar un poco el por qué Horacio Rodríguez Larreta, junto con Patricia Bullrich y toda esta gente, ¿sí? Creen que abrir las escuelas, que los estudiantes vayan a las escuelas, primero que no había contagios, ya sabemos que los hay, y por qué continúan con esta cuestión. Bueno, cabría preguntarse si es un capricho, que yo creo que va mucho más allá que de un capricho, no. Porque les quiero contar algo, ¿sí? La educación en la ciudad de Buenos Aires, y digo, cuando estaba Macri en La Nación también, ha ido cambiando sus objetivos. Nosotros nos educamos o nos formamos en una educación que estaba sentada en sus bases, digamos, en el Estado,
la educación laica, gratuita, los símbolos patrios eran fundamentales en nuestra formación, formarnos para la patria, ¿sí? Hoy esto está desapareciendo en manos de estas empresas que yo mencioné al principio, que son ONGs y fundaciones que a su vez están enganchadas, por así decirlo, o coordinadas con empresas transnacionales, que son las que les aportan dinero. Y lo que pasa es que estas empresas, sus CEOs, ¿sí? Que buscan obviamente formar estudiantes para el mercado, ¿sí? El producto es formar alumnos que vayan a trabajar a las empresas y buscan formar algunos liderazgos. Entonces, estas empresas, ¿qué hacen? ¿Sí? Venden plataformas al Estado nacional o al Estado provincial, para formar, les digo, en liderazgo, en emprendedores, en la excelencia, en las evaluaciones estandarizadas, ¿sí? Todos tienen la misma evaluación y esto, digamos, es una medición, hacen un ranking de las mejores escuelas posicionadas, ¿sí? Y venden plataformas educativas. Y nosotros estamos en el medio, los docentes están en el medio de todo este negocio, ¿sí? En el cual Rodríguez Larreta tiene que responder ante estas empresas, ¿sí? Que venden todas estas propuestas, ¿sí? Tecnología. Sí, la tecnología, por supuesto, la tecnología es fundamental, pero no solamente eso, sino personas que están dentro de estas empresas, que forman líderes, que entran en algunas provincias, como han entrado durante el gobierno de Macri, y han formado en liderazgos a directivos, ¿sí? Y tienen un discurso que, por ejemplo, hablan de que la educación es lo más importante, que hay que formar en valores y que hay que volver a la educación, en la formación de las letras y las ciencias, etc. O sea, el discurso es un discurso que se puede digamos, confundir con el discurso que teníamos nosotros en aquella época, o que sí seguimos teniendo. Yo insisto, nos están queriendo sacar la soberanía educativa, vienen por eso. Así como nos sacaron la soberanía, nos quieren sacar la soberanía en la hidrovía, nos quieren sacar la soberanía en los recursos marítimos, ¿sí? Nos quieren sacar la soberanía educativa, quieren apropiarse de la educación. ¿Por qué? Porque ellos forman en una homogeneización a los estudiantes, repito, para ir a trabajar en empresas. Nosotros formamos a los estudiantes, ¿sí? en conocimientos, pero a su vez en análisis crítico, ¿sí? En generar y desarrollar la creatividad, ¿sí? En cambio, estas empresas no les interesa eso. Por eso yo pienso que Rodríguez Larreta no nos quiere a los docentes. A veces digo una palabra fuerte, nos odia, ¿sí? Porque nosotros, los docentes, somos aquellos que trabajamos con las mentes de nuestros queridos estudiantes y los formamos para el futuro, para engrandecer la patria, que es lo que no quieren ellos. Claro, ellos quieren Raquel, apropiarse exclusivamente. Sí, perdón. Raquel, no, perdóname. Te decía que hace rato que se nota esta diferenciación. Yo creo que deberías aclarar
que no quiere a los docentes de la educación pública. Es más que claro la orientación que tiene este tipo de gobierno neoliberal de dar. Yo quisiera saber, un día vamos a tratar este tema, ¿qué pasaría si Nicolás, se les... Nicolás, Sí. No lo dejemos afuera los muchachos del SADOP, que Bueno, paro inclusive. bueno, por eso. No, Sí. por supuesto, pero yo digo, ¿qué pasará el día que se le saquen los subsidios a las escuelas privadas si pueden hacer realmente gala de esta excelencia educativa como ellos proponen? Así que nada, chicos, tuve que interrumpir porque ya nos queda menos de un minutito para que se corte la transmisión. El